últimamente sientes que tarda más en decidir, que pregunta más, que compara todo y sobre todo parece no avanzar? Déjame decirte algo con una claridad brutal. El cliente no está difícil, está saturado. Bienvenidos al episodio número 293 de Crece o Muere el podcast, que pertenece a una serie llamada El nuevo cliente ya cambió. En este episodio estaremos hablando de si tú sigues vendiendo como que si el problema fuera el precio o la competencia, o a veces la objeción, y te estás equivocando de enemigo, o al menos de enfoque. Hoy vamos a hablar del verdadero contexto que el que vende cualquier persona en el año 2026. Un mundo lleno de estímulos, opciones, mensajes, urgencias falsas y sobre todo decisiones acumuladas. En este episodio no vamos a ver nada que te diga cómo vas a poder vender más. Hoy es para que entiendas por qué no te compran y qué hacer con eso. Así que si quieres conocer más de por qué el cliente no es difícil si no está saturado, pues quédate y crece. Si esta es tu primera vez en Crece o Muere el podcast, bienvenido o bienvenida. Este es tu espacio. Es el espacio original y principal de toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas de todo este mundo hispanoparlante. Así que este es tu lugar. Te agradezco el haber elegido venir acá y te agradezco también que tú hayas tomado la decisión de querer seguir creciendo. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda en este espacio porque hablaremos de muchísimas cosas que van a generarnos valor para ti y para mí. Así que quédate para seguir creciendo. Y así es, bienvenidos entonces al episodio número 293, donde podremos hablar un poco de esta serie de El cliente ya cambió. En este episodio estamos hablando de que el cliente no es difícil, está saturado. Y eso es precisamente una de las cosas que tenemos que identificar y cómo tú puedes formar parte de ese sistema de activación reticular para que el cliente te tome en consideración. De que realmente hoy estamos demasiado superficiales, se ha despersonalizado muchísimo la relación y ojo, vuelvo a preguntar algo que había dejado de preguntar hace un buen tiempo en este gran podcast y es, ¿en qué negocio estamos? Y el negocio que estamos se llama el negocio de las relaciones, donde ser persona está de moda. Por eso mismo, en este episodio empezaremos a entender un poquito más con relación al concepto de que el cliente está difícil. ¿Por qué? Porque es un gran momento para comenzar a hacer una pequeña auditoría. Ya estamos en febrero del año 2026 y en este caso estamos analizando de que estamos en el segundo mes del primer Q del año, primer trimestre. Se nos fue un mes y ahora nos quedan nada más 11 meses. 2 meses para que termine el primer trimestre y que comencemos a determinar cómo estructurar lo que queremos seguir estructurando. Así que no te me preocupes porque en este episodio estaremos viendo mucha información para poder guiarte a entender qué estás haciendo, cómo lo podemos cambiar y sobre todo cómo podemos convertir esto que estás haciendo en una realidad totalmente eficiente, eficaz y efectiva que permita que la información permee en tu cliente. Así que no hablemos más y vámonos directamente al bloque número 1. En este bloque número 1 hablaremos del principal mito que hablamos en el episodio y es el mito del cliente difícil. ¿Por qué hago comillas? Es muy importante identificar esto porque el mito del cliente difícil es lo que dice el vendedor promedio. Antes era más fácil vender, sobre todo los que estaban involucrados en el mundo de la venta. Pero ahora también identificamos personas que están entrando en el mundo de las ventas. Me comienzan a decir, Diego, es que vender es demasiado difícil. Yo les digo, claro, es simple, más no fácil. Pero el concepto es también entender en dónde estamos parados. Tenemos que entender de que no es que antes fuera más fácil vender, sino antes el cliente tenía menos ruido. Hoy tenemos a un cliente que vive con el teléfono celular en la mano, con 20 pestañas abiertas en su computadora, con 1000 decisiones pequeñas al día, con presión constante. El problema, te quiero decir, no es el cliente. El problema es que seguimos hablándole a los clientes como si estuviéramos viviendo en el año 2010. Y cuando no entendemos el contexto, interpretas mal el comportamiento. Y repito esta parte. Cuando no entiendes el contexto, interpretas mal el comportamiento. Por eso lo primero que quería hacer en este bloque es quitemos el mito. El cliente no está difícil. Lo que está sucediendo es que hay demasiado ruido en el camino y tenemos que ser mucho más eficientes. Y lo vamos a ir viendo cómo guiamos eso para entender de que sí, claro, yo te puedo decir y me van a decir ustedes, Diego, lo que pasa es que sí, el cliente está más difícil. Claro, pero porque hay mucho ruido, porque hay demasiados mensajes, porque el mercado está saturado. Como dicen, antes era muy fácil emprender. El mejor momento para emprender fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy,
¿Por qué? Porque tenemos todas las herramientas que nos permiten potenciar hacia donde queremos llegar. Sin embargo, tenemos que recordar, las ventas son de nicho. ¿Cómo identifico cuál es el verdadero problema que tiene mi cliente y cómo mi producto o mi servicio es la solución? Para que ese mensaje tenga un valor emocional intrínseco que despierte y diga, ese soy yo. Y lo vamos a ver más adelante en alguna de las series llamadas Story Selling, pero no me quiero adelantar. Así que vámonos al bloque número 2. En el bloque número 2 hablemos de la saturación, el verdadero estado de mente de nuestro cliente. La saturación, ojo, como lo hemos estado hablando, no es que sea falta de interés, es exceso de estímulos. El cliente está saturado de ofertas, de promesas, de urgencias artificiales, última oportunidad, solo por hoy. Por eso, el cliente al final no está respondiendo rápido, posterga, pide tiempo, compara más de la cuenta. No porque no quiera decidir, sino porque decidir le cuesta energía mental. Y acá hay algo muy importante, sino porque decidir le cuesta energía mental. Aquí empieza la brecha entre el vendedor obsoleto y el vendedor de hoy, donde empezamos a entender cuál es el verdadero problema de nuestro cliente. Y como te lo estoy mencionando, esa cantidad de energía mental precisamente es lo que está haciendo de que todos creamos que vivimos súper ocupados, pero no necesariamente siendo productivos, haciendo muchísimas cosas, bueno, mejor dicho, poquitas cosas de muchísimas cosas. Tenemos muchas interrupciones. Hemos estado hablando del comportamiento generacional, estamos hablando de los nuevos, de las nuevas generaciones alfa y beta, donde estamos identificando que son comportamientos multipantallas. Y precisamente es algo que no es que sea nuevo, ya lo habíamos vivido con los millennials, pero hoy retoma algo muy importante, la identificación de que ese comportamiento multipantallas o multiobservación nos dice que a veces estamos viendo películas. Estamos viendo una película en la televisión, tenemos el teléfono en la mano, tenemos la tablet al lado para poder ver alguna información extra, tenemos la computadora porque estamos mandando correos y algunas veces tenemos algún dispositivo de videojuegos. Y eso lo que nos dice es que hoy estamos peleando de 3 a 5 pantallas al mismo tiempo. Y vuelvo a decir, la diversificación ralentiza el progreso. Y eso es algo que tenemos que identificar. ¿Cómo nos podemos enfocar? Ojo con esto, porque entonces el verdadero estado mental del cliente se llama saturación, porque es exceso de estímulos. Vamos a escuchar y a conocer un poquito del bloque número 3. En el bloque número 3 estamos hablando ya del enfoque hacia Latinoamérica, porque el problema se está agravando, se está complicando la cosa. Hablemos de nuestra realidad. En Latinoamérica hay mucha incertidumbre económica, sociopolítica, financiera. Hay miedo de equivocarse. Hay poca tolerancia al error, porque en el momento que alguien se equivoca, lo primero que hacemos es señalar. Eso hace que el cliente dude más, valide más, postergue más. Al final no es desconfianza hacia ti, bueno, un poquito, pero no necesariamente solamente es desconfianza hacia ti, sino es un tema de autoprotección. Si tú no entiendes esto, te frustras. Si lo entiendes, cambias tu enfoque. Y ojo, hay una frase que me encantó que decía Mel Robbins, es mucho más fácil enojarnos que sentir tristeza. La frustración es la puerta de entrada hacia entender que lo que yo esperaba no es lo que recibí. Y cuando yo comienzo a tener una ansiedad sumada con la frustración o alimentada por la frustración de experiencias anteriores donde yo quería esto, pero no recibí lo que quería, entonces mi ansiedad me comienza a decir, Diego, las decisiones no son tan fáciles, tengo que comparar, envíame la información, la vamos a comparar. Sí, la revisaremos la próxima semana. Claro, no está en mis prioridades ahora, pero hablemos dentro de 2 meses. Y comenzamos un juego donde comenzamos a identificar que vender es complejo. Sí, bueno, vender es simple, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque sí es una actividad difícil, hay que entenderlo. Ser vendedor es dificilísimo, es muy complejo el contexto de lo que estamos viviendo. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a simplificar el entendimiento de a quién le estamos vendiendo, comienza a tener un poquito más de lógica y sobre todo un poquito más de enfoque. Por eso, como decía acá, si tú lo entiendes, puedes tener la capacidad de cambiar tu enfoque. Ya no solo es el cliente no me viene a buscar, es cómo transmito la información de la mejor manera posible para poder tener la certeza de que estamos haciendo lo correcto, ya sea donde realmente queremos llegar. Vámonos con el bloque número 4. Algo crucial es que estamos hablando de que el 2026 viene a ser un cambio revolucionario. El año 2025 estuvimos hablando de
versiones. Fue un año atípico, muy positivo para uno, muy negativos para otros. Hubo mucho cambio, mucho enfoque, globalización, aranceles, movimientos, cambios sociopolíticos, entre otras cosas. Fue un año muy complejo, ¿sí? Pero a la vez también nos pudo dar, mejor dicho, fue un año muy atípico. Esa es la palabra correcta, porque lo que decía es que nos comienza a cambiar mucho la predicción de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Por eso mismo, cuando comenzamos a identificar este gran contexto, lo que tenemos que marcar es precisamente por qué lo tradicional ya no funciona. Y enfoquémonos directamente en este bloque número 4 que dice, bloque número 4. ¿Por qué el discurso tradicional ya no funciona? Y aquí va un roast directamente, como hablamos en ChatGPT, es roast me, ¿sí? Si sigues vendiendo con un pitch largo, una presentación cargada, beneficios genéricos o una urgencia falsa, estás aumentando la saturación del cliente y tú estás siendo parte del problema. Más información no ayuda, más claridad sí. El cliente saturado no necesita que le expliques más, no necesita que le convenzas, no necesita que lo presiones. El cliente actual lo que está buscando es orden, síntesis, criterio. Y ahí es donde entras tú, con una preparación, un desarrollo, un enfoque de hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer y cómo lo queremos convertir en una realidad. Por eso mismo es tan importante comenzar a determinar que de este bloque 4 al 1, 1, 2, 3, 4, como lo hemos venido hablando, me ha comenzado a guiar precisamente para llegar al bloque número 5, que es ese nuevo rol del vendedor a partir del día de hoy. Y algo que es muy importante es identificar precisamente cómo podemos cambiar rotundamente ese ejercicio y esa práctica que nos va a permitir convertirnos en un nuevo formato de quienes somos hoy. Cambiar quienes somos, no, potenciar quienes somos, eso sí. Por eso mismo hoy hablamos de una versión del vendedor 5.0, venta 5.0 beta, marketing 5.0. ¿Por qué? Porque es la revolución de la inteligencia artificial. La quinta revolución que hoy nos está marcando un cambio drástico y que es momento de que tú te montes en esa ola. Así que acompáñame al bloque número 5. El bloque número 5 dice el nuevo rol del vendedor el día de hoy. Aquí viene el cambio de chip o de mindset, como diría, ese setting de la mente. Tu trabajo ya no es persuadir ni convencer. Ojo, el trabajo del vendedor el día de hoy es reducir carga mental. ¡Boom! ¿Cómo es? Otra vez. Reducir carga mental. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos que tener claridad que ese es nuestro trabajo. Ser una autoridad. Vender es ayudar, más hoy que nunca, en donde nosotros podemos identificar precisamente que ese es el enfoque rotundo de lo que hacemos. Vender es ayudar. Vender es reducir la carga mental. Eso significa menos opciones, más foco, menos discurso, más estructura. El vendedor que gana hoy le está diciendo, déjame ayudarte a pensar esto mejor. Ese vendedor no está compitiendo por precios. Ese vendedor compite por un alivio mental. Y ojo, eso es lo que estamos buscando. Por eso es que la gente no se da cuenta. Pero una de las verdades brutales del ser humano es que el ser humano no decide por lógica. Decide por esa obtención de placer, por una necesidad grande de validación, porque la gente se mueve como manada, pero también decide por querer evitar un dolor, un miedo, que muchas veces el cliente ni siquiera sabe cuál es ese dolor o cuál es ese miedo. Por eso mismo es bien importante que tú tengas ese enfoque. Tu trabajo es reducir carga mental. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues precisamente te traigo una solución que me parece maravillosa, que te puede dar a ti unas herramientas vitales que te van a convertir en esa parte o ese ecosistema de los vendedores de alto rendimiento. Todos los putos amos de las ventas, que estamos enfocados precisamente en entender ese mercado. En no solo decir, es que el mercado me dice lo que quiere. Claro, observa, escucha, valida, pero sobre todo entiende que el cambio rotundo es cómo nosotros podemos convertirnos en ese cambio o esa reducción, ese alivio de la carga mental de nuestro cliente. Y por eso mismo, vámonos directamente. Acompáñame a este bloque número 6. En el bloque número 6 hablamos de cómo venderle a un cliente saturado. Y tiene tres principios simples. Ojo, hemos estado hablando de que no es fácil, pero es simple. Vayámonos a ver los 3 principios simples de cómo venderle a un cliente saturado. Principio número 1. Simplifica. No todo es relevante. Tú decides que sí y que no. Así de sencillo. Simplifiquemos, acortemos, enfoque, dirección para que podamos
tener eso y sobre todo irnos a los siguientes pilares. Principio simple número 2. Ordena. El cliente no ve el camino, pero tú sí. Y esa es la parte más importante. El problema de hoy es que ni siquiera el vendedor sabe cuál es el camino correcto. No saben cuál es el orden y hacia dónde vamos. Y el principio número 3 está hablando de priorizar. No todo es ahora. Define qué va primero. Esto no es técnica, es criterio, pensamiento crítico, creatividad, entender problemas nuevos, principios y competencias, human skills, que me está diciendo el Foro Económico Mundial que debemos de tener para que los próximos 5 años comiencen a ser un poco más accesibles y sobre todo que comiences a tener una conexión emocional contigo, con tu equipo y sobre todo con tu cliente. Así que hagamos un resumen de lo que vimos el día de hoy para dejarte el ejercicio práctico. Vimos el bloque número 1 del cliente difícil, es un mito. Bloque número 2, saturación, que es el verdadero estado mental del cliente. Bloque número 3, Latinoamérica, el problema se está agravando. ¿Por qué? Porque estuvimos analizando de que todo eso está generando mucho ruido. Bloque número 4, ¿por qué hoy la manera tradicional ya no funciona de vender? Bloque número 5 es el nuevo rol del vendedor en esta era. Y sobre todo el bloque número 6 es cómo venderle a un cliente saturado a través de esos 3 principios simples como simplificar, ordenar y priorizar. Ahora sí, vámonos directamente al ejercicio del episodio del día de hoy. El ejercicio práctico es baja la saturación. Hoy mismo, no mañana, hoy mismo. Punto número 1, elige una propuesta que estés enviando. ¿Qué es lo que estás enviando normalmente? ¿Cómo estás ofreciendo? Algo que sea repetitivo. Punto número 2, elimina el 30% del contenido. Sí, el 30% del contenido. Punto número 3, Punto número 3, jala. Punto número 3, me disculpa. Punto número 3, reduce opciones. Y punto número 4, define un solo siguiente paso. Ojo que esto lo estoy diciendo y lo voy a aplicar también yo porque me sirve muchísimo para poderme enfocar y cómo podemos reducir eso que tenemos que hacer. Por eso es tan importante lo que te he estado diciendo y cómo este ejercicio práctico te va a llevar a resolver y enfrentarte a nuevas situaciones dentro de esta gran serie del cliente ya cambió. No te despegues porque la próxima semana seguimos con más episodios de esta gran serie que va a tener una duración de 4 episodios. No te despegues y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todo el poder.